Capítulo 7. Buena casa. Era un atardecer lluvioso en Andi, una de esas tardes de verano en que el anochecer se tornaba amenazador, pues la cantidad de agua que se precipitaba a tierra era impresionante. Ya en la noche, la lluvia no parecía tener fin, sino todo lo contrario, era un acontecimiento único, para muchos peligroso y para otros singularmente bello. En la casa de Deneb se platicaba de esto. Las lluvias son benéficas para las cosechas, pero este aguacero es imperdonable. Hace más de 5 años que no llovía con tanta fuerza y duración. ¡Caramba! Parece como si el cielo se estuviera cayendo, expresó un poco asustado Asua. Más asomándose a la ventana continuó, mira para la calle. Creo que no se puede distinguir a 2 pasos de distancia. Tienes razón, es impresionante. Estamos en temporada de lluvias, es de esperarse una granizada. Si esto sucede, la mayor parte de la cosecha se perdería. Sí, así es. Me temo que todas las cosechas se perderán, pues el granizo quema las raíces de las plantas, además de destruir sus hojas. Bueno, esperemos que esto no suceda. Sería una noche muy agitada para todos en Gandereb. Cambiando de tema, ¿no crees que la lluvia es un beneficio para la humanidad?, terminó de decir Asua. Tienes razón, un olor a tierra mojada invade todo el ambiente. Además de llenar los pozos y regar las plantas, y por si fuera poco, ver el espectáculo de caer el agua es realmente bello y tranquilizador, dijo Kalia. Sí, es bello ver llover, la naturaleza nos ha premiado con la lluvia. Gracias a ella, nosotros subsistimos, todo lo tenemos por el agua que hace lucir verdes los valles y montañas alimentando los ríos que muchas veces nosotros contaminamos, expresó el patriarca. Kalia, mirando fijamente a Asua, preguntó: ¿te molesta tanto la contaminación que existe en la montaña de Nis? Asua respondió: sí, es algo que no puedo apartar de mi mente, algo que siempre me está molestando. Kalia contestó: bueno, vayamos a dormir, yo sé que tú lo solucionarás correctamente y con rapidez. Y tomándolo del brazo dejaron la ventana para dirigirse a su habitación. A unas horas de la caída del aguacero, ya cuando la aldea empezaba a dormir, unos fuertes gritos retumbaron por todos lados haciendo que la luz en las ventanas saliera de nuevo. Todos se preguntaban: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Y otros contestaron: viene de la casa de Tenko, el guerrero, se ha vuelto loco. Una gran multitud empezó a juntarse alrededor de la casa. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede?, llegó preguntando el patriarca, al contemplar a los aldeanos que murmuraban alrededor de una enorme fogata que ardía en esos momentos. Rápidamente Asua se abrió paso entre la gente y se dirigió a la entrada de la cabaña que estaba a un costado de la gigantesca pira. Se detuvo un momento en el quicio de la puerta para después con gran decisión entrar en esta. Adentro encontró a Tenko arrancando con coraje y decisión todos sus trofeos de cacería que estaban en las paredes. Era algo impresionante. Cabezas de grandes animales, así como pieles, aves pequeñas y grandes, reptiles, insectos, peces, etc. Toda una descomunal cacería que no servía para otra cosa que para levantar el ego de él en esos momentos colérico cazador. Todo lo arrancado y recolectado iba a dar a esa grandiosa hoguera. El padre de Deneb trató de detenerlo, pero este sin dar ninguna explicación lo seguía arrojando y estos al quemarse iban despidiendo un olor que muy pocos soportaban. Ya cuando su casa estaba vacía de todos esos recuerdos de muerte, así y solo hasta entonces, se sentó en las escaleras de su vivienda a contemplar lo que había hecho. Asua se acercó nervioso y le preguntó: ¿qué pasa contigo, Tenko? ¿Por qué haces esto? No te conozco, el trabajo de toda tu vida lo has destruido en un instante. ¿Qué tienes? ¿No eres el mismo de hace unos días? ¿Qué te pasa? Tenko, que parecía tener la mirada en otro lado, respondió: sí, ya no soy el mismo. Y limpiándose el sudor de la cara continuó: ojalá nunca hubiera sido Tenko, el cazador. Un cazador, sin alma, que trataba a los animales como seres insensibles, los atrapaba y sin miramientos, los mataba. Tenko guardó silencio, el patriarca lo miraba fijamente, algo había pasado, algo que lo estaba volviendo loco. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Responde, expresó Asua agitándolo fuertemente de los hombros, a lo que el guerrero solo pudo llorar y responder: sí, sé lo que piensan. Que estoy loco. Parándose molesto continuó: soy un monstruo, un ser inhumano,
Asesino, véanme, me parezco a ustedes, pero no tengo alma ni sentimientos. Cesó de hablar y volvió a sentarse. Asua preguntó, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? No explicándose su comportamiento, preguntó a otro miembro de la tribu que allí escuchaba. ¿Tú sabes qué es lo que le pasó a Simat? A lo que un joven robusto respondió, no, señor, solamente sabía que iría de cacería a las montañas. El patriarca se quedó pensando y después de unos minutos preguntó al cazador. A ver, Tenko, quiero que nos platiques qué te sucedió en la semana en la cual estuviste de cacería. Tenko, al escuchar lo que Asua le había dicho, volvió la cabeza y dijo, está bien, creo que merecen una explicación a mi comportamiento. Tras guardar unos segundos de silencio, continuó. Pues bien, era la mañana del jueves, por cierto una mañana muy fría, salí con todo mi equipo, lo llevaba en un pequeño morral que servía para mis cacerías, me paré en la entrada de mi casa, recordando por si algo se me olvidaba, ya que estuve seguro emprendí el camino. El animal que pensaba cazar tenía singular valor, pues su caza prometía un esfuerzo mayor, además era ya casi la última presa de mi colección, el murciélago gigante. Un espécimen extremadamente hábil que tenía muchas mañas, que solo pero muy pocos habían podido cazar. Bueno, para empezar tenía que dirigirme a la cordillera que está al norte de Ganderev, en la cual había una serie de cañadas muy profundas. Decían los cazadores que lo habían podido atrapar, que el llegar a la cañada no sería difícil, tenía que alcanzar lo más alto de esa cordillera y que entre 3 acantilados estaría la cueva. La dificultad radicaba en pasar una noche en la cima de esa cordillera teniendo que aguantar la embestida del viento que viajaba con una velocidad implacable. A la mañana siguiente tenía que localizar una piedra con la forma de una C, y observar desde ahí cómo el sol iba alumbrando la cañada. Si observaba bien, vería una vereda que servía de paso a uno que otro animal de la región. De ahí en adelante todo sería problema mío. Volviendo a mi relato, me había alejado ya de la periferia del pueblo, cuando empecé a sentir escalofríos. Yo, solo, cazaría a otro animal peligroso. De veras que era emocionante. Por fin, después de cruzar valles, ríos y bosques, se divisaba allá a lo lejos la gigantesca cordillera. No pudiendo resistir la tentación, rápidamente corrí para llegar a la cima, pero por más esfuerzo que hice, solo pude llegar a una vereda que servía para subir a tan majestuoso risco. A principios de la tarde empecé mi gran aventura. La vereda tenía partes en las cuales no se podía seguir, solo luchando contra la vegetación llegué hasta el otro extremo del camino. Los escalofríos habían desaparecido, en cambio un sentimiento de ira se apoderó de mí, no me iba a dar por vencido en el principio de la expedición, además ese maldito animal no iba a dejar de enfrentárseme. Bueno, la parte selvática había desaparecido. El camino se tornó rocoso, la vereda tenía partes en las cuales tuve que abrazarme a la roca, se había hecho muy angosta. Por fin, después de uno que otro raspón alcancé la cima. La tarde estaba cayendo, el sol que antes había alumbrado mi camino, se estaba poniendo. Qué satisfacción más grande enfrentar mi propio reto, estar en el risco más alto de Foresta Andi y a su vez en su parte más alta. Tenía que contarle a alguien la belleza que pude observar y el sentimiento que experimentaba. La noche entraba por la cordillera, el frío empezaba a arreciar, me cobijé entre unas piedras y allí pasé la noche, una noche inolvidable, tiritaba de frío, pero mi recompensa muy bien lo valía. A la mañana siguiente yo esperaba el movimiento del sol desde que éste estaba en el horizonte. A las 10 de la mañana, debajo de la dichosa piedra en forma de C, pude ver el otro lado del acantilado, la famosa vereda que me iba a servir de camino para llegar a la cueva. Mi alegría se hizo inmensa, por fin. Grité y corrí a la entrada del camino. Al contrario de lo que había pensado, la entrada a la cueva y la misma vereda tenían un tamaño bastante aceptable, perfecto para que pasaran varios hombres. Me era inexplicable que no fuera fácil de ver, en fin, un secreto más de la naturaleza. Ya estoy aquí, me dije, mas la oscuridad de la entrada de la cueva me hizo titubear. ¿Tendría que prender una antorcha? No. Eso espantaría a mi amigo, tendré que entrar a oscuras y en silencio. Sí, eso es, en su propio terreno la guerra se ha entablado, pensé, aunque solo de mi parte porque el pobre animal, ¿qué sabía de guerras? Llevaba mi arco listo para cualquier cosa, pues un poco de miedo me invadió.
Me introduje en la cueva tratando de no hacer ruido. Por fin llegué a una pequeña parte en la cual no había roca sino arena, como si antes por allí hubiera pasado un río. Era la última parte iluminada por el sol que se filtraba de la entrada, lo demás era totalmente oscuro. Dejé mi pequeño morral porque pensaba regresar rápido, tomé unas flechas de mi carcaj y continué la aventura. Acostumbrado ya a la oscuridad podía ver un poco por dónde iba, realmente era una gran cacería pensé. De pronto a lo lejos pude distinguir que algo se movía, no estaba seguro de lo que era pero me dije, el murciélago gigante, acercándome casi a rastras, pude ver que tenía razón, preparé mi arco y caminando un poco. Me resbalé y caí dentro de un pozo oscuro. ¿Dónde estoy? ¿Qué me pasó? ¿Cómo me duele la cabeza? No puede ver, ¿qué es esto? Me dije, extendí mi brazo para poderlo observar y... nada, no se veía nada, me froté las manos en el rostro, una gran oscuridad reinaba. ¿Dónde estoy? Volví a repetir cómo me duele la cabeza. ¿Cuánto tiempo he estado aquí? Inconsciente, tal vez unos segundos, tal vez días, qué oscuridad total. Traté de tener valor, pero se me escapaba a cada segundo. ¡Qué ironía! Yo, el gran cazador, el guerrero de la tribu, tengo miedo. Mucho miedo, pero si solo fuera eso, no. Alguien o algo me está observando, qué tonterías. Pensé, es mi mente, solo mi mente, ¿dónde estoy? De pronto sentí una mirada clavada, sí, clavada, algo me observaba fijamente, lo sentía, tuve más miedo y me pegué a la pared. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando en una de mis manos sentí algo pegajoso? ¡Qué asco! Grité desesperado, sacudí mi mano, en eso un par de chillidos retumbaron en la cueva. Sentí el pánico correr por mis venas, me tiré al suelo, trataba de observar algo pero no veía nada. ¿Qué es? Dije aterrado, traté de controlarme, de decirme, calma. No pasa nada, tú puedes salir de este sitio, recuerda. ¿Qué pasó? Estabas con tu arco y flecha preparado para cazar al murciélago, cuando te resbalaste y... caíste en este agujero. Tengo que subir, repetía, traté de escalar a un lado mío, pero... no pude, solo me resbalaba y caía, me senté, alguien va a venir, trataba de decirme, de consolarme, pero la realidad es que nadie iba a rescatarme. ¿Quién? Nadie sabe dónde estoy, sabían que me iba de cacería, pero no sabían qué, ni a qué parte de Foresta Andy me dirigía, no tengo la costumbre de decírselo a mis amigos. ¿Qué hago en este lugar? Me voy a volver loco, tengo miedo, si tan solo no sintiera esa mirada fija en mí, penetrante, como un puñal, me sentiría mejor. ¡Qué ironía! Con sarcasmo continué. En este preciso instante me acordé de los animales que había cazado, me siento preso. Estoy en una trampa. ¡Qué horrible siento! Voy a morir aquí. Tienes que reponerte, Tenko, tienes que reponerte, retumbaba una voz en mi interior. Olvida todo a tu alrededor, tienes que salir, tienes que tener valor. Los chillidos, nuevamente los chillidos, traté de recuperarme pero oírlos me causaron terror. Mi comportamiento parecía el de un animal enjaulado, grité varias veces con todas mis fuerzas. Sabía que no había ningún ser humano cerca de mí, pero crecía el miedo a lo desconocido, sal de ahí. Pelea, por favor, haz algo. Pero nada, no pasaba nada. Los nervios y el pánico me desesperaron más. Estaba junto a una pared cuando empecé a notar que mis manos me sudaban, me sentí un poco mareado, otra vez ese dolor de cabeza, me toqué la frente, me había lastimado, algo líquido escurría en mis manos, no sabía si era sangre o sudor. Sí, era una pequeña herida, una de esas insignificancias que sangran mucho, ¿una insignificancia? Aquí. Se puede infectar, sin luz y con excremento de murciélago. ¡Qué tontería! Pensar que puedo morir de una infección, voy a morir pero de desesperación, de pavor, o tal vez destrozado por el animal que tanto me vigila, qué muerte tan horrible. Desesperado traté de moverme, tengo que salir. Grité, ¿pero cómo? Tratando de darme valor, di la vuelta y empecé a tocar las paredes húmedas. Algo vino a mi mente si me encuentro con el ser que me está mirando. De nuevo el miedo se apoderó de mí y me volví a sentar.
Otra vez aparecieron las imágenes de aquellos animales que había matado, me sentía indefenso igual que ellos. ¿De qué me servía mi inteligencia si estaba aterrado? ¿Qué hago aquí? Otra vez esa pregunta. Estoy sudando, no sé si era sangre o agua, de pronto me sentí mareado y me desmayé. Al despertar, me levanté rápidamente, froté mi cara con mis manos para ver si no había sido un sueño. ¿Qué me pasa? Empecé a sentir cómo volaban a mi alrededor, con un batir de alas muy lento. No era un sueño. Estaba en ese pozo y seguía allí. Me va a matar, voy a morir. Bueno, pero, que sea rápido. Pensé, me quedé quieto, miré hacia arriba. Y nada, solamente lo oía volar y chillar, unos chillidos primero lejos y luego cerca, como si se acercaran y se alejaran. Una esperanza retumbó en mi cabeza. Débilmente dije, una salida de esta cueva, una salida. Grité desesperado, la utilizaban los murciélagos. Sí. Traté de tener valor, me froté la cara, me limpié el sudor y me dije, ponte de rodillas y así poco a poco ve siguiendo el sonido de los murciélagos. Ya empezaba a arrastrarme cuando sentí al murciélago volar arriba de mí, se alejaba y volvía a regresar, pero seguía arrastrándome. El sentimiento de terror me hizo reflexionar, ¿a dónde vas, Tenko? ¿Qué haces? ¿Y si te conduce a la muerte? No. Tengo que seguir, es la única forma de salvarme. Estaba con la cabeza baja siguiendo los chillidos, no me había dado cuenta que una pequeña luz brillaba a lo lejos como un punto. Una luz, grité, sentí unas ganas de correr. Pero me dije, no te apresures. Es necesario que sigas de rodillas, puede haber otra grieta y puedes caer en ella y ya no salir nunca. Qué maravilloso era el brillo de aquella luz. Cuántas esperanzas surgieron de pronto. Me seguí arrastrando, una alegría gigantesca me invadió, estaba nervioso, poco a poco la luz se agrandaba, quería correr, pero no, tenía que controlarme. De pronto pude ver a aquel animal que tanto miedo me había infundado, chillaba arriba de mí y se retiraba a la salida, haciéndolo repetidas veces, mostrándome el final de la cueva. No. Estoy loco, me dije, ¿cómo un animal que no razona me va a mostrar la salida? Seguí arrastrándome hasta que por fin la luz se hizo muy grande y pude ver dónde pisaba. Me paré y corrí, el resplandor me deslumbró. Me puse otra vez de rodillas y tallándome los ojos, me dije, qué maravillosa es la luz, los acantilados, las plantas, el verdor, he vuelto a nacer. Salí de la grieta, caminé unos pasos, me senté en una piedra y vi la cueva. A la entrada estaba colgado de sus patas el murciélago gigante, qué miserable me sentí. Aquel animal que quise matar, me salvó la vida. Qué casualidad que cuando yo salí de la cueva y solo hasta entonces él se quedó quieto, reflexioné, he vivido de matanzas, soy un asesino y me sentía orgulloso de ello, Atuara, Dios de los animales, perdóname, gracias por la lección. Me he dado cuenta de lo mal que estaba, mataba a seres que no me habían hecho nada, solamente para satisfacer mi ego. A punto de morir en la peor de las desesperaciones, un animal me salvó, no sé por qué, no lo merezco. Pensando en lo acontecido, salí de la cueva, me dirigí al acantilado y me senté en la piedra más alta. Me puse a observar, qué grandiosa era la naturaleza, qué gigantesca y enigmática y yo, un ser tan pequeño, he causado tanta destrucción, pero ella me ha dado una oportunidad. Parándome en una piedra que estaba junto a mí, levanté la mano a la altura de mi cara y cerrando el puño grité, prometo cambiar, ser diferente, tú me has dado una lección que yo sabré aprovechar, tú eres mi amiga y no mi enemiga, prometo defenderte. Me senté, algo en mí había cambiado, estaba contento, satisfecho conmigo mismo. Bajé corriendo por ese camino por el que había subido, tratando de dirigirme a mi casa. Al llegar aquí, pensé en quemar todos esos recuerdos de muerte, véanme, soy un hombre, un nuevo hombre que está dispuesto a cambiar. Todos, hasta el mismo patriarca se quedaron asombrados, no podían decir nada. Asua, tomando a Tenko de los hombros, sonrió, salió de la casa, dirigió su mirada a la hoguera y volvió a sonreír. Él también había aprendido algo nuevo. Había entendido que la naturaleza es mucho más que un amigo, caminó por la calle empedrada y se dirigió a su casa. En ella, Kalia, curiosa le preguntó qué había pasado,
Deneb, que también se había despertado, estaba junto a ella. Asua les contó todo. Ellas sonrieron cuando terminó el relato. Se retiraron a sus habitaciones con el mismo silencio que antes el patriarca había tenido al salir de la casa de Tenko. Deneb, ya en su recámara, abrió la ventana y, observando al bosque, sintió un compromiso mayor del que ya sentía hacia la naturaleza. ¡Qué bello que un hombre entienda a la naturaleza! En ese momento Otami, el murciélago, se acercó y le dijo: «Hemos dado un gran paso, Gacela. Hoy tendría que haberte llevado a un santuario, el túnel del eco, para aprender de los sonidos, el sitio de donde viene ese hombre, pero esta es una mejor lección. Creemos que hemos hecho bien al darle al hombre otra oportunidad. Tienen un punto a su favor. De ti depende ganar la batalla». Este hombre, cuando estaba en la cueva, tenía terror de caminar. Tal vez los chillidos de mi primo lo hicieron sentirse seguro dentro de esa oscuridad. Muchas veces el sonido es bello y muy hermoso, por más raro que parezca, pues nos ayuda o nos alerta, pero no sabemos escucharlo. Hoy tuvimos buena caza, Gacela. Adiós. Tú y yo somos de la misma sangre.